Hoy será el día que conoceremos si Luis Hermosilla, María Leonarda Villalobos, Luis Angulo quedan o no tras las rejas, quedan en prisión preventiva mientras continúa la investigación del denominado caso Audio en el cierre de su extensa formalización. Ayer ya fue el turno de las defensas para realizar sus alegatos, mientras que hoy se espera que solo se finalice con las réplicas de los intervinientes, para que luego la jueza, Mariana Leighton, proceda a resolver las medidas cautelares de los imputados. Vamos a revisar de inmediato lo que sucedió ayer, la expectativa que hay para el día de hoy con Miguel Ángel Araya. Hola Miguel Ángel, buenos días. Muy buenos días, Katy, Tomás, auditores. Claro, porque 5 días terminarán siendo los necesarios para que la justicia pudiese conocer esta formalización del denominado caso Audio, luego de las maratónicas jornadas en las que los imputados Luis Hermosilla, María Leonarda Villalobos y Luis Angulo han debido comparecer sentados desde el banquillo de los acusados para escuchar los resultados de la investigación realizada por el Ministerio Público, en los que se le apunta como los autores de los delitos de soborno, lavado de activos y también delitos tributarios. Ayer se celebró la 4ª jornada, la que no estuvo exenta de polémicas, en la que los abogados defensores de los imputados finalizaron con sus alegatos buscando desestimar los delitos apuntados por los acusadores, como también la prisión preventiva a la que se están arriesgando. Las presentaciones de las defensas tuvieron por primer debutante al abogado y hermano de Luis Hermosilla, Juan Pablo Hermosilla, que solo a un par de minutos de haber comenzado con su presentación se vio interrumpido por la magistrada del tribunal, generando una evidente tensión en la sala y una evidente también molestia por parte del abogado. Cuando el profesional comenzaba a hilar sus primeras palabras, la jueza del Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago, Mariana Leighton, le interrumpió para indicarle que se limitara a extenderse sobre las consideraciones en derecho de los hechos que estaban siendo imputados por los acusadores, esto es el Ministerio Público y también los querellantes. La solicitud de la magistrada no le cayó para nada bien al abogado, generando un intenso intercambio entre ellos, tal como quedó registrado en la transmisión de esta audiencia. Abogado, por favor, disculpe que lo interrumpa, pero vamos con las consideraciones de derecho en relación a los hechos que se formulan por parte del Ministerio Público. Magistrado, tengo 13 horas que contestar. Sí, pero abogado, disculpe, yo dirijo la audiencia. Si va a hacer apreciaciones, que diga relación con un argumento y luego desarrolla el argumento. Por favor, no me interrumpa, magistrado, porque tengo derecho a hablar. Pero vaya argumentando primero, luego hace las apreciaciones. Eso es lo que le estoy solicitando. Si el orden lo defino yo, magistrado. No obstante a este desencuentro, la audiencia continuó sin mayores inconvenientes. Entre los argumentos para desestimar las acusaciones de la Fiscalía y los querellantes, el defensor de Hermosilla sostuvo que en relación al delito de lavado de activos se trata, y estas son palabras textuales durante la audiencia de ayer, se trata de neutralizar a Luis Hermosilla, de tratarlo como un enemigo, asegurando que se le ha tratado igual como si lo hubieran sorprendido lavando dineros y escondiendo bienes de cualquiera de los carteles de droga que hay en América Latina, como por ejemplo el Tren de Aragua o el cartel de Juárez, señaló el abogado Juan Pablo Hermosilla mientras hacía esta comparación del delito de lavado de activos. En ese sentido, Juan Pablo Hermosilla aseguró que este ilícito, cuya inclusión en el Código Penal, dijo que participó en su análisis antes de convertirse en ley dentro de nuestro código, se consagró pensando en bandas del crimen organizado y en grupos terroristas, lo que a su juicio no aplicaría en el caso de su representado, considerándolo desproporcionado como se le ha imputado este delito a Luis Hermosilla. Incluso apeló al tribunal señalando que pedirle un crédito a un factoring que funcionaba abiertamente, perfectamente bajo el control de las autoridades financieras chilenas, dice él, se transforma en lavado de dinero recibir créditos por parte de un factoring que, según él, estaba funcionando en regla. En cuanto al audio y su contenido, el defensor de Luis Hermosilla sostuvo que fue manipulado para decir lo que dijo, además de apuntar a que la confesión de un delito no es suficiente para acreditarlo, sino que debe ir acompañado de presupuestos materiales, con lo que a su juicio la Fiscalía no cuenta. El abogado Juan Pablo Hermosilla además criticó que a su representado, Luis Hermosilla, se le atribuye el rol de inductor del delito de soborno, pero que los supuestos pagos al Servicio de Impuestos Internos materializados por Villalobos ya venían desde hace tiempo atrás y que por ende no se le puede acusar de aquello.
Parece ser, no soy juez, pero venían por lo que dice el Ministerio Público ciertas prácticas frente al Servicio de Impuestos Internos y Tesorería que venían de antes. Y como a él se le están formulando cargos como inductor es la persona que convence a otro para cometer un delito. Si hay alguien ya cometiendo un delito, no calza al ser inductor, porque estamos usando la misma descripción de hechos que hace el Ministerio Público. En cuanto a la necesidad de cautela de Luis Hermosilla, su defensor sostuvo que el imputado ha colaborado con la investigación, apelando a la atenuante de cooperación eficaz, asegurando que ha declarado ante los persecutores, aportando todo en cuanto se le ha solicitado. Además, también apuntó a el peligro de fuga, que también fue uno de los elementos que el Ministerio Público utilizó para argumentar esta prisión preventiva, y él señaló que si ya se hubiese querido ir del país Luis Hermosilla, ya lo habría hecho, y por lo tanto acá no hay un peligro de fuga, sino que hay una muestra totalmente de colaborar con esta investigación. Una misma línea argumental que siguieron como estrategia en la defensa de María Leonarda Villalobos, encabezada por la abogada Alejandra Borda y el abogado Esteban Olivares, quienes también aseguraron que su representada ha colaborado con esta investigación con extensas declaraciones entregadas ante los fiscales de este caso. La defensa de Villalobos comenzó explicando las motivaciones de la imputada para grabar este audio. Recordemos que este audio se da en junio de 2023 en una reunión entre Luis Hermosilla, María Leonarda Villalobos y también Daniel Sauer. ¿Qué señaló ella y por qué motivó esta grabación? Enfrentarse a quienes tenían absoluto poder y control del delito. Se atrevió a grabar personas que parecían intocables y gracias a su labor, hoy al menos se han descubierto la estafa de la que fueron víctimas muchísimas personas. Eso señaló la abogada Alejandra Borda respecto de por qué se graba este audio. Recordemos que fue un audio que fue luego mostrado a Rodrigo Toppelberg, otro de los socios del Factoring Factop, y que posteriormente fue enviado a la esposa de este mismo, la abogada Yael Spassky, que se infiere que ella fue finalmente la que difundió este registro. Según los abogados, en la reunión en la que fue grabado este audio, todos dijeron cosas que no eran verdad. Eso señalan los abogados de María Leonarda Villalobos, quienes también agregaron y criticaron la labor del Ministerio Público en la investigación que han realizado, sosteniendo que hubo diligencias que fueron solicitadas por esta defensa, pero que no fueron consideradas por el ente persecutor, como cuáles, por ejemplo, la revisión y pericia caligráfica de los cheques a nombre de María Leonarda, que ellos aseguran estaban falsificados. Estas firmas de sus cheques habrían sido falsificadas. La abogada de Villalobos, Alejandra Borda, también apuntó a una persona en específico como sustancial en los delitos que está persiguiendo la Fiscalía. El contador Jorge Pérez Guzmán sería la piedra angular que apuntan desde la defensa de Villalobos y que tendría la mayor responsabilidad de todos estos hechos, cuestionando el por qué no ha sido considerado como imputado por parte del Ministerio Público, además de anunciar una querella en su contra. Hemos podido concluir que el verdadero conector es Jorge Pérez Guzmán, contador. Es el único que manejaba las claves del Servicio de Impuestos Internos, los correos, que recibía las notificaciones, revisaba las facturas, descubría y proponía la forma en que se debía declarar. Sin embargo, se ha deslizado silenciosamente por esta investigación. No se le ha pedido realmente explicación de sus acciones y evidentemente no se le ha formalizado por las conductas que realizó con abuso de confianza de sus clientes. Respecto a las contraargumentaciones de la prisión preventiva, la defensa de la Leo, como se le dice en este audio, la consideraron desproporcionada. ¿Por qué? Porque plantearon que debería tener una cautelar alternativa como la de firma periódica ante la autoridad correspondiente o, en caso extremo, el arresto domiciliario nocturno, insistiendo en que Villalobos es una víctima de los hechos basales de esta investigación. Hechos basales, recordemos que están en la carpeta de Factop y querellantes en estos mismos y debe ser protegida como tal, como víctima de estafa. Esas fueron una de las palabras que indicaron la defensa de María Leonarda Villalobos. Luego vino el turno de la defensa de Luis Angulo. También volvieron a apuntar los dardos en contra del contador Jorge Pérez Guzmán, afirmando que era la persona que manejaba los temas asociados al Servicio de Impuestos Internos. Los representantes de Angulo se refirieron a los delitos tributarios que se le asocian, sosteniendo que el imputado no tocó ningún peso de los dineros que pasaron por su cuenta corriente
venidos del Factoring Factop. En cuanto a la prisión preventiva, la rechazaron señalando que tiene que ser indispensable para el éxito de la investigación, para la seguridad de la sociedad y para la seguridad de la vida, lo que a juicio del equipo de abogados de Angulo, aquí no se cumple con ninguno de esos criterios mencionados. Uno de los abogados de Luis Angulo, Reinerio García de la Pastora, enfocó su estrategia para desestimar la prisión preventiva en la diferencia de los delitos que están siendo imputados entre los acusados de este caso. Estos son Hermosilla y Villalobos, a quienes se les pide esta misma cautelar, y él señala que acá los delitos no son los mismos, por lo tanto la cautelar tampoco debería ser la misma. Donde tiene carácter de víctima, no es un sujeto que constituya por sí mismo un peligro para la seguridad de la sociedad, considerando además que la imputación que se hace en este caso respecto de él es diversa que respecto de las otras personas que se encuentran formalizadas. Nos parece que evidentemente basta para su resolución con un control periódico, autoridad más el arraigo son suficientes. Eso en cuanto a lo que ocurrió el día de ayer. Terminaron entonces los alegatos de las defensas, y ya lo hizo cada una de las defensas de Luis Hermosilla, María Leonarda Villalobos y también Luis Angulo, y hoy se espera que esta jornada comience en las próximas horas, en los próximos minutos, a las 9 de la mañana, con los alegatos de las réplicas, como se les denomina en jerga judicial, las réplicas donde cada uno de los intervinientes podrá dar una última apreciación de lo que expuso cada una de las partes. Esto más o menos debería durar entre 10 a 15 minutos por interviniente, y posteriormente será la jueza Mariana Leyton del Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago la que determine si Luis Hermosilla, María Leonarda Villalobos y Luis Angulo deberán estar en la cárcel mientras continúe esta investigación cumpliendo la medida cautelar de prisión preventiva, o si lo podrán hacer desde su domicilio con algún arresto domiciliario total, parcial o incluso firmando mensual o periódicamente ante la autoridad correspondiente. Eso lo sabremos hoy día y en tan solo minutos, y usted lo podrá escuchar a través de la radio. Tomás Catherine. A ver, comienzan a esbozarse las principales líneas de defensa. Después de la formalización, sigue la investigación, viene la acusación. Faltan muchas etapas procesales desde el punto de vista penal. Pero ya ahora comienzan a delinearse las primeras estrategias de defensa. ¿Cuál es la estrategia de defensa de Luis Hermosilla? Yo soy pobre. No tengo un peso. No me he enriquecido. Mire, la verdad es que me he empobrecido. Esa es la primera línea de defensa. ¿Cómo eso? Me he empobrecido, no tengo plata. Segunda línea de defensa. Este era un mecanismo que ya estaba en marcha, y si yo me incorporo al mecanismo, porque no nos hemos incorporado, pero si hubiese sido así, ¿cómo voy a inducir a un delito que ya se está cometiendo? No puedo ser inductor. Se equivoca el Ministerio Público. Algo le pasa en la cabeza al Ministerio Público, porque no puedo inducir a un delito que ya se cometió o que se está cometiendo. Están equivocados en la calificación en cuanto a la actuación de Hermosilla. Segundo argumento. Tercer argumento es una víctima. Eso es lo que dice el abogado, ¿no? Me refiero a Juan Pablo Hermosilla, de su hermano Luis. Esto es una víctima porque fue engañado. Todo esto era una maraña de cosas que ocurrían y él fue engañado absolutamente. Este era un enorme tráfico de dineros para allá, para acá, y este es un engaño y bueno, los engañados no pueden ser obviamente condenados. Más o menos va por ahí la cosa. Ahora, es re difícil, digo yo, probar el engaño porque es un abogado competente, famoso. Justamente, si un abogado es engañado, imagínese cualquiera de todos nosotros. Bueno, pero él fue engañado. Yo agregaría además a la línea que... La plata que recibió. Además... Él dice, bueno, recibió plata de un factoring, y un factoring que operaba en el mercado. ¿Cuál es el problema que reciba crédito? Que estaba siendo avisada por todas las instituciones que están detrás de la fiscalización de ese tipo de instituciones. Yo agregaría al resumen que haces tú lo que menciona el abogado Juan Pablo Hermosilla en relación a las penas, ¿no? Porque él dice si este dinero hubiera ido a financiamiento terrorista o si este dinero fuera de narcotráfico, de crimen organizado, entendería las penas. También haciendo alusión ahí a su línea de defensa. Ahora, hay algo que a mí por lo menos Miguel Ángel ayer me sorprendió, me imagino que a ti también, porque te lo dijo en varias oportunidades. Es una declaración del abogado Juan Pablo Hermosilla en relación a decir siempre que no había cuestionamiento respecto del audio,
de la forma en que se obtuvo el famoso audio llamado Némesis, y ahora sí lo alega en estrado. Sí, fue bastante sorprendente esto, pero cabe señalar que él no critica directamente el audio o el uso del audio como una prueba, sino que de hecho lo usa como una prueba a su favor, podríamos decir, porque el audio es de fecha junio de 2023 y él dice, y está en la imputación que está haciendo el Ministerio Público en el detalle, que los pagos que se realizaron a estos funcionarios públicos, estos sobornos, ocurrieron con fecha previa a que se grabara este audio y que por lo tanto el audio no sirve como prueba para argumentar que Luis Hermosilla inducía al pago de estas coimas y que por lo tanto ahí se cae ese delito o su rol como inductor, porque acá es bastante importante para que los auditores entiendan las palabras que se ocupa por parte del Ministerio Público en cuanto a la acusación y los verbos rectores, así se le llama en derecho, por lo que hemos podido observar durante esta jornada de formalización. Es bastante importante el verbo que se le ocupa o la calificación que se le atribuye al imputado dentro de la comisión del delito. Luis Hermosilla habría sido un inductor del delito de soborno y para Juan Pablo Hermosilla esto no se configuraría porque el delito ya se venía cometiendo con anterioridad y por lo tanto no le caía esa responsabilidad a Luis Hermosilla. Ya, pero siempre hay un verbo que es el de la actuación, ¿no es cierto? Voy a poner el ejemplo más fácil. En el Código Penal chileno, el que mate a otro, el verbo es el que mate, ¿no es cierto? Después hay otras figuras más complicadas, pero, por ejemplo, en materia de engaño, pero más allá de eso, existe lo que se llaman delitos reiterados. Hay delitos continuados. El ejemplo más fácil es el secuestro, ¿no es cierto? Y otros delitos que son de ejecución inmediata. Por ejemplo, el delito de homicidio. Uno no puede estar matando a largo rato, estoy hablando de eso. Entonces, hay unos de ejecución inmediata y otros que son delitos que el actuar es continuo en el tiempo y el secuestro es el caso más evidente. Pero ocurre que hay algunos delitos que usted puede realizar uno tras otro, que son los delitos reiterados. Uno puede estafar una vez, 2 veces, 3 veces, o matar 1, 2, 3, en fin. La pregunta es si, en este caso, si es que ya existió un mecanismo, si Luis Hermosilla se introdujo en esto cometiendo delitos ahora con los otros involucrados en forma reiterada. Porque habrá que explicar dónde están las plata. Se sabe dónde están las plata, de dónde venían las plata, porque ¿qué es lo que dice el Ministerio Público? Que Luis Hermosilla era tal el conocimiento que tenía, que sabía que las platas tenían origen ilícito, que además compartían un WhatsApp donde se sabía en ese WhatsApp y se coordinaban que los dineros eran ilícitos y por lo tanto él habría recibido dineros obtenidos en forma irregular, ilícita, ilegal, y los habría utilizado para sí. Y eso es una apariencia de crédito. Él obtiene créditos o obtiene préstamos porque en el fondo no se obtienen créditos producto de un robo, producto de una malversación. Y en el fondo esa es la tesis del Ministerio Público y eso es lo que tienen que probar. El asunto viene interesante. Ahora, con respecto a María Leonarda Villalobos, el asunto es notable porque dicen que ella sí que es una víctima de todo. Sí. ¿Por qué robó? ¿Por qué grabó? ¿Cuál es la explicación? ¿Por qué graba? La explicación de por qué grabó. Sí. ¿Por qué graba ella? Bueno, ella planeaba mostrárselo a Rodrigo Toppelberg. Son varios igual los puntos de por qué ella graba. También se dice que era una defensa de ella preparándose o anticipándose a lo que ya podía verse, que podía explotar, pero también para poder enfrentar a Rodrigo Toppelberg si él conocía cómo estaba operando o cómo estaba funcionando el Factoring Factop, que incluso se ve perjudicada ella con su empresa en la emisión de facturas falsas. Y por lo tanto ella quería enfrentarlo y decirle si él conocía de esto y si había tenido alguna reacción en eso. Pero también se habla de que ella lo grabó como un mecanismo de autodefensa para tener un respaldo y por asegurarse, por ejemplo, y si se llegaba a la instancia a la que estamos llegando hoy, para asegurarse con una cooperación eficaz. Configurar una siendo cautelar. una prueba bastante importante para el Ministerio Público. Cuando se dio cuenta que esto iba a explotar,
graba justamente para cooperar y cooperar con elementos de prueba para salvarse en parte, porque en las cuentas de ella y de su marido había 25, 28 mil millones de pesos. Y eso es indudable. Fíjate que los dos, como línea de defensa, dice que son víctimas. O sea, la defensa de Luis Hermosilla es una víctima de engaño. ¿Qué dice Alejandra Borda, la abogada de María Leonarda Villalobos? Textual, es una víctima. Lo que ocurrió realmente es que los Sauer buscaron ganarse la confianza de María Leonarda Villalobos y una vez que la tuvieron, abusaron groseramente de ella. Son todos víctimas. El Ministerio Público está confundido, está persiguiendo a víctimas. Esa es la línea de defensa. Yo quiero insistir que por lo menos de lo que todos nos dimos cuenta del audio, lo que menos se percibe es que ellos sean víctimas, ¿no? Estamos hablando de abogados, además, no son cualquier persona, son personas que se entiende que saben cómo funciona el sistema judicial, que además debieran velar por el correcto funcionamiento de todas las instituciones, ¿no? Porque ellos están detrás de lo legal. Y en el audio se desprende todo lo contrario. Incluso Miguel Ángel, Alejandra Borda, que es la abogada de Leonarda Villalobos, incluso llegó a mencionar en alguna de las jornadas de audiencia de formalización que ella, lo que su clienta hacía era tratar de acelerar trámites para sus clientes. Y eventualmente, obviamente, pagando cohecho, ¿no? Pagando coimas, más bien, a los empleados públicos que están involucrados. Entonces, es un poco difícil entender cuál es la tesis de las defensas planteándolos más bien como víctimas, si la verdad es que también se asume que son los victimarios. Exactamente. Acá igual hay que tener ojo con lo que se dice, por ejemplo, acá afuera, ante los micrófonos de la prensa, a lo que se dice ante el estrado. Porque efectivamente lo que mencionas tú, Caterín, fue en una de las jornadas de formalización, Alejandra Borda, ella acepta este hecho de que se pagaron a funcionarios públicos, pero ella dice que para acelerar los trámites, que no era para recibir información privilegiada, que tampoco era para anular elementos, sino que simplemente para acelerar los trámites que por la burocracia funcionan lentos. Esa fue la explicación que ella dio. Se le preguntó, ¿y eso está bien? Bueno, es un debate ético, un debate moral, lo llevó por ahí. Pero al menos ayer, durante su alegato, no se dijo nada sobre eso. No se dijo nada de que se realizaron pagos para acelerar, como tratando de desestimar el delito. Mira, ya, habría que ver, ¿sabes lo que pasa? Que los hechos son los hechos. Los depósitos están, la cantidad de plata está, todo eso se puede demostrar. El asunto es la calificación de los hechos. Como siempre, o como muchas veces ocurre en realidad, ¿cómo van a ser calificados estos hechos? Pero al final son todos víctimas de algo. Luis Hermosilla se empobreció, dijo Juan Pablo, se empobreció con esto. María Leonarda Villalobos también no tiene plata, nada que ver, esto no. Entonces al final, yo no sé para qué era la reunión, para qué conversaron de coimear a funcionarios públicos, para la caja negra, la caja negra, necesito no sé cuánta plata, rápido. Era como todo, según ellos, un show. Era una broma. Entre ellos un show. Eso. Mira, lo que dijo la abogada de María Leonarda Villalobos, Alejandra Borda, dijo, todos dijeron cosas que, en la reunión, ¿no? Todos dijeron cosas que no son verdad. Por distintas razones, aparentar conocimientos, aparentar contactos o aparentar poder que no se tenía, buscar obtener los fondos que aún se debían a quien se les debía haber encargado el informe o simplemente obtener la verdad a través de hacer parecer que se estaba dentro del juego. O sea, eran tres personas que se estaban mintiendo unos a otros, mirándose a la cara, aparentando cosas. Yo te digo, necesitamos un psicólogo acá. Rápido, no un abogado. No un juez, un psicólogo. Es impresionante. Laboral, claro. Esa es la tesis de la defensa. Y lo otro es que cuando fue interrumpido el abogado Juan Pablo Hermosilla por parte de la jueza, la jueza Leighton. La jueza Leighton. ¿Qué es lo que estaba diciendo? A propósito de qué se refería. A que resulta al tema de la grabación, ¿no es cierto? En ese momento fue interrumpido.
y resulta que, ¿por qué tanta historia con la grabación? Porque lo que dice Juan Pablo Hermosilla es que en algún momento la Corte Suprema determinó que este tipo de grabaciones son ilegales y ahora señala que son legales. Eso es, ¿no es cierto? Yo sé que no es un argumento que han esgrimido fuertemente, pero se ha dicho. Bueno, pues ese es un tema en que nosotros estuvimos involucrados. A ver, nosotros con la jueza Dobra Luksic, en que ganamos un 3-0 en la Corte de Apelaciones y perdimos un 4-1 en la Corte Suprema, y estamos con un recurso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos justamente con este caso. El caso de Dobra Luksic, donde se probaba en una grabación cómo se estaba traficando influencias en favor de ella, para ser nombrada ministra de la Corte Suprema. Esto ocurrió hace ya algún tiempo y resulta que justamente todas estas cosas se reiteran, ¿no? ¿Qué estamos discutiendo? Las mismas cosas en algún sentido con todo lo que se ha destapado a nivel de Corte Suprema. Bueno, pero eso es un asunto que está pendiente, pero cuando se refería, la Corte Suprema resolvió, es un asunto en que aquí en la radio somos nosotros los que estamos involucrados en ese caso al que hace alusión Juan Pablo Hermosilla. Ya, esperemos lo que pase en el día de hoy. ¿Tú crees que mejoró la posición de los defendidos ayer o no? ¿Se mantuvo igual, empeoró? ¿Qué sensación hay? Acá ya vamos a entrar en opiniones personal, pero yo creo que... Sí, pero se comenta en los pasillos, ¿no? Hay gente sí, observando. Sí, yo creo que no favoreció los alegatos finalmente que realizaron ayer las defensas. Fue una estrategia bastante victimizante, podríamos decir, tanto de Luis Hermosilla, de María Leonarda Villalobos y también de Luis Angulo. Lo que sí yo creo que puede haber una diferencia entre las cautelares con las que queden Luis Hermosilla y Villalobos, a diferencia de Angulo, porque recordemos que son distintos los delitos que se le están imputando. En el caso de Angulo no hay reiteración y por lo tanto eso puede ser importante a la hora de sopesar la calificación de los hechos, como mencionabas tú, Tomás, por parte de la jueza Mariana Leighton. Por lo tanto, ahí puede haber una diferencia. Puede que se decrete la prisión preventiva para Villalobos y para Hermosilla, pero no así para Angulo, porque hay una diferencia ahí en los hechos que se le están imputando y la cantidad de delitos también. Por lo tanto, eso podría ser interesante también de analizar. Estamos atentos, tú nos interrumpes. Sí, líneas abiertas para la llegada de todos los intervinientes de esta última jornada de formalización del caso Audio. Muy buenos días. Miguel Ángel, hasta pronto.